Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, un poquito de misterio. Hoy vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes son las personas que rodean a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo? No me refiero a sus coprotagonistas o a los directores con los que trabaja, sino a ese círculo íntimo, a ese grupo más cercano que en las sombras parece ser su roca, su apoyo incondicional. Pues bien, prepárense porque hoy vamos a revelar el secreto mejor guardado, el grupo más cercano de Can Yaman. Y créanme, conocer a estas personas nos da una perspectiva completamente nueva sobre el hombre detrás de la fama. Así que si son tan fans como yo y quieren conocer un poco más de la vida privada de Can, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese clic al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Comenzamos. Todos conocemos a Can Yaman por sus papeles carismáticos en telenovelas turcas que han traspasado fronteras, por su sonrisa deslumbrante, su físico escultural y esa energía que irradia en cada escena. Lo hemos visto interpretar personajes apasionados, divertidos, a veces complejos, pero siempre con esa chispa que lo hace único. Sin embargo, detrás de las cámaras, en ese espacio tan privado que rara vez se muestra al público, existe un ecosistema de personas que lo han acompañado en su vertiginoso ascenso a la fama. Y no hablo de agentes o managers, que son parte del engranaje profesional, sino de esas almas que comparten momentos cotidianos, que celebran sus triunfos y que, estoy segura, le ofrecen un hombro en los momentos difíciles. El mundo del espectáculo puede ser solitario, lleno de presiones y de miradas constantes. En ese torbellino, tener un grupo cercano de apoyo es no solo un lujo, sino una necesidad vital. Y es precisamente de ese núcleo, de esas conexiones humanas verdaderas, de lo que vamos a hablar hoy. Pensemos por un momento en la magnitud de la fama de Can Yaman. De repente, de ser una estrella en Turquía, se convierte en un fenómeno internacional. Las portadas de revistas, los flashes de las cámaras, los miles de seguidores en redes sociales, los proyectos en diferentes países, todo eso debió ser abrumador. En medio de tanto ruido y atención, ¿quiénes son los que realmente lo conocen, los que ven más allá del personaje público? ¿Quiénes son los que lo vieron crecer, los que conocen sus sueños antes de que fueran públicos? Una de las figuras clave y recurrentes en la vida de Can Yaman es su familia. Y es aquí donde encontramos el primer pilar de su círculo cercano. Sus padres, Guben Yaman y Guldem Yaman, han sido pilares fundamentales. Aunque a veces se les ve en eventos públicos o en fotos compartidas, su rol va mucho más allá de la mera aparición. Son la raíz, el origen. Imaginen la emoción y el orgullo de unos padres al ver a su hijo triunfar de esta manera. Can siempre ha expresado su profundo amor y respeto por ellos. A menudo menciona lo importantes que han sido en su formación, en inculcarle valores y en apoyarlo en sus decisiones, incluso cuando éstas parecían arriesgadas. La relación con los padres es a menudo el primer termómetro de la estabilidad emocional de una persona, y en el caso de Can, parece ser excepcionalmente fuerte y sana. Son quienes lo vieron crecer, quien lo conocen desde niño, con sus virtudes y sus manías. Pero no podemos olvidar a su hermana, la doctora İlkay Yaman. La relación entre hermanos puede ser una de las más complejas y a la vez más duraderas. En el caso de Can y İlkay, parece haber un vínculo de complicidad y apoyo mutuo muy bonito. Ver a su hermano triunfar y brillar debe ser motivo de gran alegría, y a su vez, tener un hermano exitoso, aunque sea en otro ámbito, puede ser una fuente de inspiración y orgullo. Los hermanos a menudo comparten esa historia común, esa infancia compartida, esos códigos familiares que solo ellos entienden. Aunque İlkay se dedica a la medicina y está en un mundo completamente diferente al de la actuación, es probable que ella sea una de esas personas a las que Can acude para desconectar de la vorágine de su carrera, para hablar de cosas cotidianas, de preocupaciones que no tienen nada que ver con el estrellato. Su apoyo es probablemente un apoyo discreto pero incondicional, un ancla en su vida. Más allá de la familia directa, ¿quiénes más forman parte de este selecto grupo? Es evidente que en el mundo de la actuación, los amigos de la infancia o de la universidad conservan un lugar especial. Son los que te conocieron antes de que tu nombre fuera sinónimo de éxito, los que te vieron luchar por tus sueños, los que comparten contigo recuerdos que nadie
más puede entender. Si bien Khan no suele compartir nombres específicos de amigos de esa época en sus redes sociales, es casi seguro que existen. Estas amistades son vitales porque ofrecen una perspectiva externa y objetiva, libre de las presiones y expectativas que a menudo rodean a las celebridades. Son los amigos que te dicen la verdad, aunque duela, y que te recuerdan quién eres cuando el mundo intenta definirte de otra manera. Y hablando de amigos cercanos, hay una figura que ha estado muy presente en la vida de Khan en los últimos tiempos, y que ha sido motivo de mucha especulación, pero también de mucha alegría para sus fans, su actual pareja. Aunque la naturaleza de las relaciones puede ser cambiante y a veces privada, es innegable que una pareja sentimental, cuando es sólida y basada en el amor y el respeto mutuo, se convierte en un pilar fundamental en la vida de una persona. Y si esa pareja además comparte la pasión por la vida, por los viajes, por las experiencias nuevas, el vínculo se fortalece aún más. Khan Yaman ha sido muy abierto sobre la importancia del amor en su vida, y aunque no profundizaremos en nombres o detalles de su relación actual para respetar su privacidad, podemos inferir que quien comparte su vida en este momento, si la relación es saludable, forma parte de ese círculo de confianza y apoyo incondicional. Una pareja es, en muchos sentidos, el amigo más íntimo, aquel con quien se comparten los sueños más profundos y las vulnerabilidades. Otro aspecto importante a considerar son los amigos y colegas que ha forjado a través de su carrera, pero que trascienden el ámbito profesional. Es decir, no hablamos de un compañero de escena con el que se lleva bien por trabajo, sino de alguien con quien ha creado una conexión genuina, una amistad sincera. Estos amigos, al estar inmersos en el mismo mundo, entienden las peculiaridades de la industria, las exigencias, los altos y bajos. Pueden ofrecer consejo específico, comprensión mutua y un espacio seguro para hablar de los desafíos que solo alguien que vive algo similar podría entender. Es probable que haya personas en su equipo de trabajo, como algunos de sus representantes o incluso algún entrenador personal o coach de actuación, con los que ha desarrollado una relación de confianza que va más allá de lo meramente profesional. Son aquellos que ven su disciplina, su esfuerzo, sus momentos de duda y sus grandes logros. Y no podemos olvidar a su equipo de representación. Aunque sean profesionales, hay equipos que se convierten en una extensión de tu vida, que conocen tus ambiciones, tus miedos y que trabajan incansablemente para proteger tu carrera y tu bienestar. Un buen manager, un agente leal, un publicista de confianza, todos ellos, cuando están alineados con los valores y objetivos del artista, forman un sistema de apoyo crucial. Khan ha tenido la suerte de contar con personas que creen en su talento y que lo han ayudado a navegar el complejo mundo del entretenimiento internacional. Este equipo no solo se encarga de los contratos y las oportunidades, sino que también actúa como un filtro, protegiéndolo de influencias negativas y permitiéndole enfocarse en lo que mejor sabe hacer, actuar. ¿Qué características definen a este grupo cercano de Khan Yaman? Primero, la lealtad ***. Son personas que han estado a su lado, no solo en los momentos de éxito, sino que probablemente también en etapas anteriores, cuando el camino no era tan claro. Segundo, la ***sinceridad ***. Son quienes le dirán la verdad, incluso cuando no es lo que él quiere escuchar, pero siempre con el objetivo de su bienestar. Tercero, la comprensión ***. Entienden las presiones de su carrera, los sacrificios que implican y la necesidad de privacidad. Y cuarto, el amor incondicional ***. Ya sea amor familiar, romántico o de amistad profunda, son personas que lo aprecian por quien es, no por lo que representa. El hecho de que Khan Yaman mantenga su círculo más íntimo relativamente privado habla mucho de su carácter. No busca ostentar, no necesita la validación externa constante a través de la exposición de sus relaciones personales. Esto sugiere una persona con los pies en la tierra, que valora las conexiones genuinas por encima de la superficialidad. En un mundo donde todo parece ser para ser exhibido, su discreción en estos aspectos es refrescante y demuestra una madurez importante. Y si nos ponemos a pensar, este grupo cercano no solo lo apoya a él, sino que también influye en su arte. Un artista inspirado, emocionalmente seguro y bien rodeado, suele ser un artista más creativo y entregado. Las experiencias de vida, las conversaciones profundas, el amor y la amistad nutren el alma y, por ende, la capacidad de un actor para conectar con personajes y transmitir emociones de manera convincente. Así que, en cierto modo, este grupo más cercano es también un ingrediente secreto en su éxito.
Es fascinante cómo, incluso en la cima del estrellato, las bases siguen siendo las mismas, la familia, los amigos verdaderos, el amor. Can Yaman, a pesar de ser un ícono global, parece aferrarse a estos valores fundamentales. Y eso es algo que personalmente me inspira mucho. Nos recuerda que sin importar cuánto éxito alcancemos, las relaciones humanas auténticas son lo que verdaderamente nos sostiene. Así que, como hemos visto, el secreto del grupo más cercano de Can Yaman no está tanto en nombres exóticos o revelaciones escandalosas, sino en la solidez de los lazos que lo unen a su familia, a su pareja, a sus amigos de toda la vida y a ese equipo de profesionales que se han convertido en algo más que eso. Son ellos quienes le dan esa estabilidad y ese apoyo incondicional que cualquier persona en su posición necesita para florecer. Y aunque no los veamos constantemente en sus redes sociales, su presencia es, sin duda, uno de los pilares de su vida y de su exitosa carrera. En resumen, hemos explorado la importancia de la familia, especialmente sus padres y su hermana, como base fundamental. Hemos tocado la relevancia de una pareja sentimental que aporta amor y comprensión, y hemos considerado la existencia de amigos de toda la vida y colegas de confianza que entienden las complejidades de su mundo. Este grupo, caracterizado por la lealtad, sinceridad y comprensión, es el verdadero cimiento de Can Yaman. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy para desentrañar el secreto del círculo íntimo de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de descubrir estas facetas más personales de este carismático actor. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Tienen alguna teoría sobre quiénes más podrían formar parte de su círculo más cercano? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme ese generoso me gusta, que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores que también son fans de Can Yaman, y si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y secretos revelados. Gracias por acompañarme hoy, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.